bienvenidos a este nuevo episodio de Biografías Esenciales. En esta ocasión voy a hablar de Carrie Fisher, alias Princesa Leia. Y bueno, pues aquí voy a comentar muy brevemente lo que ya he comentado en una charla que tenéis en este mismo canal, que ya es pues, más extensa, tiene una hora de duración. Si queréis profundizar más, pues también tenemos en theforcebooks.com una revista que hice en compañía de mis compañeros de The Force Books. Está ahí con las primeras revistas que hicimos, está también por ejemplo con la de Mark Hamill, es una especie de antología recopilatorio bastante chulo, está en un formato distinto, en un formato de tamaño cuartilla, podríamos decir, y esto es debido a que tuvo tantísimo éxito el número 1, que fue ese The Force especial número 1 dedicado a Carrie Fisher, que se agotó. Pasaron los años, la gente seguía pidiéndolo y habíamos dicho que no íbamos a sacar más, porque siempre prometemos edición coleccionista y así lo hemos mantenido, que bueno, pues hicimos ese formato un poco más reducido para contentar a toda la gente que lo estaba pidiendo, y ahí en este caso sí que creo que todavía quedan ejemplares de ese recopilatorio de las primeras revistas de Force, que fueron muy exitosas y están prácticamente todas agotadas, esos primeros números. Bueno, dicho esto, pues nada, aquí comentar simplemente que Carrie Fisher, siempre con su tono autoparódico que le gusta hacer, pues siempre se quejaba de que siempre la asociaban mucho a la fama de sus padres más que a lo suyo propio, y que cuando más adelante se hizo famosa por Leia, pues la asociaban a Leia, y cuando se casó con Paul Simon, el artista de Simon y Garfunkel, el cantante, la asociaban por ser la esposa de Paul Simon, ¿no? Entonces ese ha sido un poco el resumen de su vida, vamos a decir, me asocian siempre a algo, nunca por mis méritos propios como actriz o como escritora. Esa es un poco vamos a decir, lo más triste de su vida puede ser eso, a nivel, vamos a decir, laboral, que le hubiera gustado un poco más de reconocimiento. Incluso una vez apareció disfrazada, vamos a decir, con el disfraz de Leia, con el atuendo de Leia, en un libro de psicología, como ejemplo de la enfermedad que por desgracia tuvo de trastorno bipolar, y dices que esto ya es el colmo, ¿no? Hasta en esto me ponen también como ejemplo, ¿no? Utilizando también el tema de Star Wars. Acaba un poquitín harta del tema de Star Wars porque se veía en todo tipo de merchandising, siempre le avasallaban con el tema de Star Wars, pidiendo autógrafos y tal. Bueno, pues un poquitín lo que también le pasó a Mark Hamill y a Harrison Ford y a cualquier otra estrella de una saga de este calibre, ¿no? Pero el caso de Star Wars es como bastante más que otras franquicias. Bueno, empezando por el principio, pues comentar que tuvo una familia un tanto peculiar, ¿no? Porque ya empezando por el padre, Eddie Fisher era un cantante solista, lo que se conoce como un crooner, ¿no? Un tipo Frank Sinatra, que era muy buen cantante, tenía mucho éxito, pero se le conocía más por ser un vividor, ¿no? Por todos sus líos, por lo que llamo yo el ambiente corazón, que por otra cosa, porque continuamente tenía muchas peripecias, y la mayor fue pues cuando se lió con Elizabeth Taylor, dejó a su madre, que encima era la mejor, Debbie Reynolds era la mejor amiga de Elizabeth Taylor. Bueno, se montó una tremenda, y su infancia pues siempre ha estado rodeada de este tipo de escándalos de la prensa rosa, y eso pues quien solo dice que le indució a las drogas, ¿no? Siempre ha tenido muchos problemas con las drogas. Encima su madre a veces hasta la fomentaba un poquitín el tema de la marihuana. Bueno, ha sido una familia muy peculiar, con comentarios realmente extraños, ¿no? Una vez dijo su madre que por qué no se acostaba con su marido, porque así podría tener un hijo con unos ojos muy bonitos. Eso son unas cosas estrafalarias, ¿no? ¿Cómo te atreves ni siquiera a pensar eso, ¿no? Bueno, pues ese tipo de situaciones eran una constante en la familia de Carrie Fisher, y eso pues pudo derivar en comportamientos extraños, en cuanto a que acabó derivando en el tema de las drogas, más luego sumado a la fama extraordinaria de Star Wars. Así, a nivel laboral, pues hay que comentar que la primera película suya fue Shampoo, del año 75, muy poquito tiempo de Star Wars, porque no conseguía otros papeles, iba a los castings y la rechazaba, no tenía suerte. Pudo trabajar por ejemplo en Grease, pero no tuvo suerte en el casting. Hubo otra película por ahí si en un principio la habían fichado, era un papel también con John Travolta, tenía buena química con ese actor, pero este actor se quedó fuera,
y cuando entró en juego Richard Gere, con ese no tuvo química y ella se quedó fuera, ¿no? Entonces, si no llega a ser por esa casualidad en esa película, pues dice que igual hubiera tenido otra trayectoria cinematográfica, ¿no? Pero no tuvo esa suerte. Era una película que luego tuvo bastante éxito, fue notable, y le hubiera igual, podría haber demostrado un poquitín su calidad interpretativa, porque ella estudió en una institución de arte dramático en Londres, porque viajó allí con su madre. Ella desde niña ya estaba haciendo espectáculos de cabaret en Las Vegas, también estuvo en espectáculos de cabaret con la madre, actuando toda la vida, que se dice, ¿no? Pero su madre le dijo, no, yo no creo que te dediques a esto, aunque se lo habían ofrecido ya desde muy joven. En cuanto ya tuvo la edad adulta, le ofrecieron su propio espectáculo de cabaret, y le dijo su madre que no, que primero que hiciera los estudios interpretativos para intentar una carrera cinematográfica, que eso siempre lo podría hacer, porque claro, Debbie Reynolds, famosa por Cantando bajo la lluvia, pues quería que su hija intentara algo parecido, ¿no? Si luego no sale, no sale. Y efectivamente, pues al final lo va a conseguir, ¿no? Lo va a conseguir, una carrera incluso más famosa que la madre gracias a Star Wars. El caso es que, bueno, que al final esta institución de arte dramático le va a venir muy bien a Carrie Fisher, porque aprende un poco de todo lo que hay que saber de interpretar, de moverse por el escenario, de hacer improvisaciones. En Inglaterra siempre se ha dicho, ¿no?, que se enseña muy bien a interpretar, y esta no fue una excepción. Lo malo es que no la aceptaron en la gala, que hubiera sido todavía mejor. Ahí aprendieron muchos actores como Judi Dench o Roger Moore, pero bueno, esta no estuvo tampoco mal, esta escuela de interpretación. Y a raíz de ella, digo, su primer papel fue la película Shampoo. No fue una gran experiencia, porque dice que Warren Beatty le propuso acostarse con él. Entonces dice que encima no le dijo que interpretara sin sujetador, no le hizo mucha gracia eso tampoco. En fin, no fue una buena experiencia ni mucho menos. La película tampoco fue un gran éxito, pero le sirvió un poco como experiencia de cara al casting de Star Wars. Dice que gracias a eso por lo menos pudo acceder un poco en condiciones a ese casting, porque era tan joven que no tenía tampoco mucho currículum. Y en ese casting, pues George Lucas la vio muy bien en compañía de Mark Hamill y Harrison Ford. Ese fue uno de los tríos protagonistas, como hemos visto en un programa anterior, y al final pues fue una decisión acertadísima, ¿no?, porque dio con el carácter necesario para el personaje de Princesa Leia, un personaje que, a pesar de ser joven, tiene esa fuerza que necesita el personaje, porque es una senadora, todo lo contrario que Luke, ¿no? Le aporta un carácter completamente opuesto a Luke, que Luke es más ingenuo, no ha visto mundo, solo está en su granja, y Leia le da una fuerza a su personaje impresionante, y lo interpreta fantásticamente bien. Por desgracia le pasa un poco lo mismo que a Mark Hamill, ¿no?, que luego no tuvo tampoco una carrera demasiado espectacular. Tiene igual más películas que Mark Hamill, y algunas pues bastante potentes, pero siempre está más en papeles secundarios. De protagonista pues tampoco es que tenga mucho. Hizo también algo de televisión en cuanto al programa este cómico, el Saturday Night Live de Estados Unidos, que ahí pues no estuvo mal tampoco, pero ninguno de los dos pues destacó como sí le pasó a Harrison Ford, ¿no?, que Harrison Ford tuvo una carrera espléndida, ¿no? Ese es un poco lo malo, pero bueno, sí que tiene alguna película pues un poco más potente, por lo menos en cuanto a que estuvo rodeado de estrellas. Aunque ella era más secundaria en su papel, estaba rodeado de estrellas en películas que funcionaron un poquito mejor. Estuvo, por ejemplo, en El Escándalo en el Plató, ahí está rodeada de estrellas. Estuvo en películas de Woody Allen, bien, o sea, dentro de lo que cabe bien. Y luego ya, a partir de los 90, se va a dedicar más a ser lo que se conoce como doctora de guiones. Es una profesión en la que te dedicas a mejorar o pulir guiones de Hollywood, en este caso. Y, por ejemplo, pues participó precisamente en producciones de Lucas, en Las aventuras del joven Indiana Jones y en la trilogía de precuelas. Se dice que, por ejemplo, suya es la escena en la que C-3PO se presenta ante R2D2 en el episodio 1. Esos chistecillos que hay en esa escena de que parece que estás desnudo y tal, eso se le ocurrió a Carrie Fisher. Eso se lo debemos también a ella dentro de la saga Star Wars. Y bueno, la trilogía clásica, pues hay que comentar, alguna anécdota se puede comentar también, que por ejemplo no le gustaba en absoluto los moños que llevaba en la primera película, aunque luego le han dado muchísima fama.
Ella dice que claro, que eso era horroroso porque lo obligaba a estar como 2 horas de peluquería todas las mañanas, era muy incómodo de llevar en ese sentido, pero que lo aceptó rapidísimamente, le dio el visto bueno para que nadie se percatase de que no había adelgazado el par de kilos que le había dicho Lucas de adelgazar. Se notaba un poquito en la cara, había ido a una clínica de adelgazamiento, no le había gustado cómo iba a ir aquello, cómo la trataron y tal, y se fue nada más entrar por la puerta, como quien dice, y no lo cumplió, el bajar los kilos que le habían dicho. Entonces, cuando se presentó, vamos a decir que decía sí a todo, incluyendo el peinado, para que no le recordaran eso. Ahí le dio también rabia que Lucas le dijera que interpretara sin sujetador, como le había pasado en la película anterior de Shampoo, pero en este caso le dijo, la explicación era porque decía que no existía la ropa interior en el espacio, es algo que le hizo bastante gracia, pero Lucas se lo dijo totalmente serio y convencido de ello. Entonces se vio obligado a utilizar cinta aislante para sujetarse los pechos, y claro, luego decían bromas que el último día de rodaje, para celebrarlo, durante la famosa wrapping party que se dice, ¿no? La fiesta de fin de rodaje que siempre se hace, pues como que iba a sortear a ver quién le quitaba esa cinta aislante, ¿no? Carrie Fisher tenía un sentido del humor impresionante, todo el mundo se partía de la risa con ella, y bueno, y ahí hay que comentar también que tuvo un lío con Harrison Ford que estuvo oculto durante décadas, hasta que, bueno, que más o menos se sabía, todo el mundo se sabía, pero oficialmente nunca fue revelado, hasta que ella publicó sus libros autobiográficos no hace muchos años, y luego pues Harrison Ford no quiso seguir esa relación para su desgracia, dice que le dio mucha rabia porque volvió con su esposa Mary, y luego cuando se divorció de ella tampoco volvió con Carrie Fisher, se fue con la guionista de ET extraterrestre, ¿no? Esto pues dice que le destrozó porque tiene una química soberbia. Los 3 meses de rodaje de Star Wars en Inglaterra se reían muchísimo el uno con el otro cuando salían por ahí de fiesta, cuando tenían posibilidad de hacerlo, después de cada día de rodaje. Dice que se acostaron prácticamente todos los días en esos 3 meses. Dice que él se reía mucho cuando él se ponía a imitar su sonrisa ladeada y ese tipo de dejes que tiene Harrison Ford. Muy bien esa relación, que a punto estuvo Mark Hamill de trabarles en una ocasión, que se presentó, no sé si fue en el apartamento de él, o el apartamento que tenía ahí alquilados ahí en Londres. Entró a primera hora de la mañana y se encontró por ahí los zapatos, o se estaba calzando uno de ellos, no se estaba calzando con Harrison Ford o algo así, y dijo, bueno, ¿que os habéis acostado o qué? Y le tomaron el pelo, ¿pero tú qué te piensas, chaval? O no sé qué. Y vamos, se libraron de milagro de que Mark Hamill les pillara, pero efectivamente se acababan de acostar esa misma noche, ¿no? Esa es una de las anécdotas del episodio 4. Y bueno, pues a raíz de que al final esa relación se quedó ahí, en el Imperio Contraataca se dice que tuvieron muy mala relación al comienzo del rodaje, que se estaban gritando tanto como sus personajes al principio de la película. Luego al final acabaron llevándose bien, y de hecho hay fotos de ellos riéndose en el rodaje y tal, pero que en un primer momento que se estaban tirando los trastos todo el rato a raíz de esa relación que tuvieron en el episodio 4. Y luego que en el episodio 5 pues le dio rabia que no la dejaran intervenir mucho en el guión, que por ejemplo el te quiero lo sé, sí le permitieron a Harrison Ford improvisarlo, pero ella muchas veces pues no la dejaban intervenir en sus líneas de diálogo, ¿no? Es un poco una pequeña queja que tiene. Y aparte el vestuario, que también me parecía muy poco femenino. Entonces cuando llegó el episodio 6, el retorno del Jedi, y le presentaron la idea del bikini metálico, sí que lo aceptó, le pareció bien. Esto le sorprendió a George Lucas. George Lucas, cuando le enseñaron primero a él, evidentemente, ese diseño, que lo había hecho Nino Rodis Llamero, que en este caso estaba de diseñador de vestuario en vez de diseñador de vehículos, como había estado en el Imperio Contraataca, dijo, bueno, esto me parece buena idea, pero seguramente que Carrie Fisher te va a decir que no. Bueno, pues sorprendente dijo que sí, porque así vestía por una vez un poco más femenina. Y luego se montó un revuelo cuando esto se estrenó, sobre todo por parte de madres que llamaban airadas a Lucasfilm, porque en una película de niños como que no tenía eso cabida, ¿no? De hecho, tal fue el revuelo montado en Estados Unidos con el tema del bikini metálico, que no se sacaron figuras, action figures, figuras articuladas del bikini metálico. Hasta mediados de los 90 no se sacó ese action figure. Esa es un poco una anécdota que se puede comentar referente al bikini. Y otra anécdota es que como adelgazó como 12 kilos para interpretar el personaje, eso ocurrió después de que ya se había hecho el molde para hacer ese bikini metálico,
Porque claro, se hace un molde con una especie de arcilla, a partir de ahí luego se hace lo que es el vestuario, y cuando ella llega a rodar, había pasado un tiempo, había bajado de talla y le quedaba bastante holgado. Bueno, pues ahí la anécdota fue que le pusieron a un miembro del equipo del equipo, no sé si era de atrecho o de vestuario, que tras cada toma le preguntaban qué tal tus pechos, para ver si no se habían salido de su sitio, porque tenían mucho miedo de que apareciera algo de más en pantalla, ¿no? Esto dice que, claro, que Carrie Fisher acababa harta de este tema, le daba muchísima vergüenza esa pregunta en un set de rodaje plagado de hombres, pero dice que, bueno, que tuvo que dejar la dignidad a un lado, ser profesional y seguir para adelante, ¿no? Bueno, pues esa es otra anécdota que se puede contar del bikini metálico, y otra es que cuando tuvieron que hacerle el molde para cogerle las medidas, le pusieron vamos a decir, el molde encima de los pechos y le dijo al Nilo Royce Llamero, que había sido su diseñador, que lo hiciera él, y él lo tuvo que hacer con los ojos cerrados porque no quería ver los pechos a la actriz. Fue una situación súper incómoda para él. Entonces cuando lo hizo así con los ojos cerrados, le cogió las medidas, lo guardó en la nevera y ahí cogió la forma para luego que se pudiera confeccionar el vestuario correspondiente, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otra anécdota también graciosa relacionada con el bikini metálico. Y es verdad que luego en entrevistas había veces que se mostraba en favor y otras veces en contra, ¿no? Porque es verdad que lo notaba un poco provocativo para ser una película infantil y tal, pero generalmente ella se ha sacado fotos, por ejemplo, con la figura del Madame Tussauds de 2015, que era de Leia en bikini con Jabba the Hutt a escala real detrás, y en fin, y ella pues, hombre, lo ha aceptado porque lo veía adecuada para el guión. Además, su escena favorita de esa película es precisamente cuando ahoga a Jabba con la cadena, porque ve que por fin tiene su propia escena de acción en solitario, tiene más protagonismo, le gustó la fuerza esa que tiene su personaje, no es la típica damisela en apuros, como igual sí que lo era un poquito en el episodio 4, en fin, que al final sí que le gustó el cómo quedó la cosa, aunque entiende un poquitín las críticas, ¿no? Porque era un vestuario un poco provocador para la cinta de la que estamos hablando, ¿no? Que quieras o no, está diseñada pues, principalmente para el público infantil, ¿no? En buena parte. Bueno, el caso es que después, ya digo, el Retorno del Jedi no ha hecho tampoco unos papeles espectaculares, era más tirando a secundario, si nos fijamos, y fue siendo cada vez más secundaria, hasta que decidió hacer libros. Tiene unos libros que han sido auténticos bestsellers, por ejemplo, Postales desde el filo, que luego hizo incluso película Meryl Streep y fue bastante notable, incluso recibieron premios y demás por esa película. Y después de eso, ya digo, los 90, doctora de guiones más que otra cosa, llevó a teatro incluso eso de el libro autobiográfico, porque era muy divertido verla cómo contaba su historia familiar en plan cómico, con muchos chistecillos y tal, en plan monólogo del Club de la Comedia, por así decirlo. Y seguimos avanzando, ha ido a muchas celebrations, dice que le hace mucha gracia las frases que le hacen firmar los fans, pues que muchas veces le piden firmar esa de estúpido, anormal y piojoso, y dice, joder, pues me sorprende que me hagan firmar esto los fans. Dice que la gente tiene a veces unos comportamientos bastante extraños porque no le parece ya una frase como para ser recordada o para ser firmada, ¿no? Pero bueno, le piden eso y la firma. Y la otra que le piden mucho es la de no eres demasiado bajito para ser soldado de asalto. Bueno, pues la firma y encantada, ¿no? Pero tiene unos comportamientos de los fans que a veces le sorprenden, ¿no? Y bueno, pues acaba a veces un poquitín harta de ese agobio de los fans. Le pasó también a su hermano Todd Fisher. En una ocasión se pegó un tiro estando en casa por accidente, y luego unas situaciones alrededor de esto, pero increíbles, empezando porque su madre hizo que ella misma, que Carrie Fisher, ocultara la pistola en el tambor de la lavadora porque sabía que la policía no iba a buscarla, y efectivamente no lo hicieron, y la prensa preguntando que si lo había hecho adrede para dar publicidad a la obra de teatro que estaban haciendo en ese momento. Pues qué barbaridad, pues claro que no, ¿no? Nadie se hace eso adrede, ¿no? Luego, cuando le fueron a llevar al hospital en un taxi, el taxista resultó que guardó la manta que utilizaron para tapar un poco la hemorragia, se guardó la manta durante 30 años, porque 30 años después volvió a montarse en ese taxi casualmente Todd Fisher para ir a la casa familiar, y le preguntó, ¿tú eres Todd Fisher? Sí. Pues mira a ver si me firmas esta manta de sangre porque es la que utilizaste durante aquella vez en la que te pegaste un tiro.
pues esto es para llevarse las manos a la cabeza, pero qué loca está la gente. Has llevado esa manta de sangre durante 30 años para ver si coincidía que Todd Fisher se subió otra vez en tu asiento y a ver si te lo firmaba. O sea, de auténtica locura, ¿no? ¿Cómo te atreves a guardar eso en primer lugar? Porque eso no es para presumir de ello, y mucho menos preguntar luego si te lo firmo. O sea, de locura. Estos comportamientos, dice Carrie Fisher, que la volvían loca y que fueron una constante a lo largo de toda su vida. Y bueno, luego también esa etapa, a finales de los 90, principios de los 2000 y los últimos años, se dedicó a hacer mucho cameos paródicos, ¿no? Por ejemplo, en Scream 3 decía que su personaje no había conseguido hacer el papel de Carrie Fisher porque Carrie Fisher estaba dispuesta a acostarse con George Lucas. Ese era el chistecillo de esa película. Y luego también apareció, por ejemplo, en Jade y Bob el silencioso contraataca, donde también estaba Mark Hamill haciendo también humor autoparódico de Star Wars. En el caso de ella, creo que no hacía referencia a Star Wars, creo que hacía de monja, pero bueno, también era muy chistoso el papel y muy corto. Y en la película en sí pues giraba bastante en torno a Star Wars, o tenía muchos chistes de Star Wars. Y también hizo un cameo en Big Bang Theory, que ya sabemos que está plagado de guiños y de chistes referentes a la saga. Y luego ya pues seguimos avanzando y se reúne Lucas con ella, Harrison Ford y Mark Hamill para ver si quieren hacer el episodio 7, 8 y 9. Y ella es la primera que lo acepta, es la que más ganas tiene de volver, porque le gustó mucho esa trilogía clásica. Y además lo va a cobrar muy bien, va a cobrar $1,5 millones por ese pequeño papel que tiene el episodio 7, a cambio, eso sí, de adelgazar 15 kilos, ponerse un poquitín en forma. Mark Hamill tuvo que hacer lo mismo. Y luego es verdad que, vamos a decir, que se mostraron de cara al público muy alegres, muy contentos para promocionar la película, pero por dentro estaban un tanto deprimidos por la escasez de su papel, eran súper secundarios respecto a lo que había sido la trilogía clásica. Esto lo comentó Anthony Daniels en su biografía. Y es que, claro, pues era muy secundario. Luego se motivaron un poco más en el episodio 8 porque ya tenían más papel, estaba mejor la cosa, pero es verdad que se esperaban más, ¿no? Eso sí que es cierto. Pero bueno, de cara a las entrevistas, pues bastante bien. Le gustó que su hija Billy debutara en pantalla grande con el episodio 7, en un pequeño papel como miembro de la Resistencia, que luego repitió en las dos películas siguientes. Y bueno, pues ahí llegamos ya al final y resulta que en 2016, pues debido al infarto, fallece. Ya había grabado el episodio 7, pero el episodio 9 pues la tienen que, vamos a decir, recrear su interpretación a base de metraje eliminado del episodio 8, y la verdad es que quedó muy bien. Yo creo que fue un efecto bastante bueno. Prometieron que no lo iban a recrear 3D, lo cumplieron, pero sí es verdad que el poco metraje que hay pues lo hicieron a partir de metraje descartado, y yo creo que es un buen resultado. Yo creo que no he recibido tantas críticas como la ley digital de Rogue One, que esa sí que no gustó y por eso prometieron que no iban a volver a hacerlo, porque fue bastante más criticado, creo, aunque a mí también me gustó. Yo creo que esa técnica no está mal. Y bueno, pues el caso es que falleció eso a finales de 2016 y no pudo rodar el episodio 9, que iba a haber sido donde más protagonismo iba a haber tenido, ¿no? Porque está claro, ¿no?, que el episodio 7 el protagonista de los tres es Harrison Ford, alias Han Solo. El episodio 8 es Mark Hamill, alias Luke Skywalker. Pues el episodio 9, por lógica, iba a haber sido el papel estelar de Leia, ¿no?, de Carrie Fisher, pero la tuvieron que reducir al máximo por su defunción. Y bueno, pues lo hicieron de esa forma, que yo creo que quedó bastante bien, y por eso igual trajeron luego a Lando un poquitín, pues para hacer otro cameo por ahí de un personaje de la trilogía clásica, un pequeño cameo también muy rápido de Wedge. Bueno, no sé si pudo ser debido a eso o no, pero dentro de lo que cabe bien. Otra cosa ya es el conjunto de la película, que también fue muy controvertida, igual que el 8, ¿no? El 7 menos controvertida, porque mucha gente la dio visto bueno por parecerse al 4, por tener más elementos clásicos, etcétera, etcétera, pero el 8 y el 9 ahí ya hay mucha más controversia, mucha más gente en contra, bajó bastante más la taquilla, etcétera, etcétera, y ahí vamos a decir que ya la opinión no es tan positiva a grandes rasgos, aunque tuvieron también buenas taquillas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se puede comentar a grandes rasgos de Carrie Fisher. Ya digo, si queréis indagar más, tengo una charla sobre ella en este mismo canal de una hora de duración. También está esa revista recopilatoria en la que metimos por parte de The Force Books las primeras revistas de Force Special, porque se habían agotado. Entonces decidimos hacer ese otro formato tamaño cuartilla, para que la gente que no pudo hacerse con ella pues pueda tenerla.
y poco más yo creo que se puede comentar sobre Carl Fisher sin indagar demasiado, sin hacer un programa demasiado extenso. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en Talleres Skywalker.